Una peculiaridad que estamos viendo en esta Copa del Mundo es que, por no decir todos, los partidos son muy parejos, la gran mayoría. La única gran diferencia por la inmensa eh, categoría que hay entre una selección y la otra fue Alemania-Curazao hoy, que vimos 7-1, 6 goles de diferencia, y hasta por momentos se quedó corto la selección de los teutones. Bueno, el resto de los partidos fue prácticamente parejo, parejo. Hoy Costa de Marfil y Ecuador no fue la excepción, pero la diferencia la terminó sacando la selección africana por el simple hecho de tener una mejor preparación en cuanto al desgaste, en cuanto al recorrido de la cancha, en la finalización, en los tres cuartos finales de ataque. Tuvo mayor jerarquía de la mano de Diallo, que empezó siendo suplente porque la gran figura del partido fue Diomandé, comenzó jugando por ese lado, luego lo cambiaron hacia la izquierda para dejarle allí esa banda por la derecha a Diallo, jugador del Manchester United, entró y fue determinante con el gol y la propia jugada del zaguero por derecha, que jugó todo el partido de defensor de dos y después lo pasaron a hacer cuatro lateral y se mandó una corrida final terrible, como si no hubiera corrido en todo el partido. Bueno, por eso digo que hoy yo creo que Costa de Marfil lo ganó por esa diferencia de preparación física, de tener un mayor resto físico para el final del partido y allí sacar diferencia. Bueno, eso yo creo que fue la balanza que terminó de caer para el lado de los marfileños y no de los ecuatorianos. Vamos desde el inicio del partido. Costa de Marfil planteó un 4-4-2 apostando a la velocidad, al desequilibrio de sus jugadores, principalmente de la gran figura que fue el chico de 19 años, Diomandé, que ya voy a hablar en un ratito de él, junto a Nicolás Pepe en ataque, o sea, no tenía un 9 de referencia, así como hemos visto en el pasado de Costa de Marfil, con Didier Drogba, no lo tenía hoy un 9 de referencia, sino más que nada jugadores rápidos, apostando a la velocidad. Y por el otro lado, Ecuador, con Becachese, un 3-4-3, se veía de esqueleto en el inicio de la formación de Ecuador, pero luego Alan Franco se tiraba de lateral derecho, quedaba Piero Hincapié como 3, entonces se formaba ese famoso también 4-4-2, cuando Ecuador tenía la pelota, Hincapié iba a decir, perdón, Hincapié pasaba el ataque como 3, pero Alan Franco se cerraba, cuando tenía que defender era el lateral derecho, ese detalle táctico me gustó mucho del equipo ecuatoriano, y se cerraba Alan Franco para jugar de volante mixto, como lo hizo en Talleres de Córdoba, en el Brasil, entre otros equipos que estuvo jugando el ex jugador del Matador de Córdoba, que de la T, que lo tuvimos viendo también aquí en el fútbol argentino. Y el partido, si bien Ecuador intentó ser un poquito más protagonista, Costa de Marfil, como fue todo el partido, fue directo, no intentó construir jugadas de la posesión de la pelota. Ecuador en un principio quiso hacer eso, quiso hacerse fuerte con la pelota, pero le costó también construir jugadas, no encontraba los caminos claros hacia el área del equipo marfileño, entonces también apeló un poquito a ese juego directo. En todo el partido yo creo que faltó fútbol a lo largo de los 90 minutos, hubo muchas llegadas, Costa de Marfil profundizó muchísimo siempre de la mano de Diomandé. Fue el mejor jugador de la cancha hoy por escándalo. El chico de 19 años de Costa de Marfil fue el que más toque de pelota hizo, el que más generó chances, el que más ganó duelos individuales, el que más aciertos de decisiones tomó en tres cuartos de ataque rival. Terrible. Hoy, el que más gambetas realizó. Fue tremendo lo de Diomandé, sin ninguna duda la figura del partido, porque fue el que tomó la batuta del ataque de Costa de Marfil y el que más chances generó, por un lado, por ese sector derecho, a pesar de que lo tenía que pasar a Piero Hincapié, ni más ni menos. Bueno, lo hizo generalmente bien, gracias a la ineficacia de los delanteros marfileños, sumado a alguna que otra tajada de Galíndez, Ecuador se mantuvo con vida y por su parte, vuelvo a decir, no construyó tantas jugadas claras con la tenencia de la pelota, fue más directo, pero aún así tuvo también chances de Ecuador, tuvo dos travesaños y dos travesaños claritos en la primera parte Ecuador. Ambos tuvieron sus chances, yo creo que faltó fútbol en el sentido de construir jugadas mediante la posesión de la pelota, pero
ambos tuvieron sus respectivas chances, aunque no pudieron romper el marcador. En la primera mitad, en el segundo, si yo dije que en el primer tiempo no hubo poco fútbol, en el segundo tiempo menos. El partido se emparejó totalmente, que yo creo que fue parejo durante todo el encuentro, porque, repito, yo no creo haber visto que ninguno fue claramente superior al otro. Siento que en un pasaje del complemento Costa de Marfil sí lo superó Ecuador, pero por poquito. Entró Amad Diallo, clave, también entró Boni de delantero, que yo creo que les dio otra frescura en el ataque a los marfileños. Siento que ahí sí lo superó un poquito más Ecuador, pero nada más. Tuvo algunas chances en donde respondió Galíndez, tuvo un travesaño apenas comenzó el segundo tiempo. Ecuador se fue desinflando también de a poquito. Lo propio había hecho Costa de Marfil, tampoco se lo veía así tampoco muy enfocado en ganar, pero una muy buena tripada del zaguero del 2, que lo pusieron de lateral derecho, ganó, trepó allí por el sector derecho, el pase atrás a Amad Diallo, bicho, vivo, se cerró para dejarle toda esa banda al lateral derecho, se cerró y terminó definiendo para el 1-0. Ecuador después lo fue a buscar con todo, por arriba más que nada, y no, ya no tenía más energía y sin idea, y Costa de Marfil se defendió correctamente. Ayer, los últimos minutos, terminó ganando el equipo africano. Para mí, más que justa la victoria. ¿Por qué? Porque fue el equipo que más chances tuvo, el que más clara tuvo la idea del principio a fin del partido, que era recuperar, atacar, ser directo, no entretenerse con la pelota, apelar a la creatividad por los costados de los extremos, principalmente, vuelvo a decir, de la mano de Diomandé, que luego cuando entró Amad Diallo, que lo hizo bien, fue determinante, fue picante allí por ese sector derecho, lo siguió complicando a Piero Hincapié. Diomandé se tiró a la izquierda y también hizo destrozos. Allí Costa de Marfil le faltaba la definición, porque chances tenía, aproximaciones, era profundo, no las concretaba hasta que el propio jugador del Manchester United, Diallo, se cerró en una y en la primera que tuvo para definir allí por el medio la mandó a guardar, no pudo hacer nada Galíndez. Ecuador, yo creo que esperaba un poquito más en el tema defensivo. Siento que Costa de Marfil por momentos le llegó muy sencillamente. Estamos hablando de Ecuador, que tiene a dos defensores de los dos mejores equipos del mundo, a Pacho del Paris Saint-Germain y a Piero Hincapié del Arsenal, y lo llegaban como si nada. Ordóñez, que también que es un zaguero espectacular. Ordóñez, con muchísimo futuro. Alan Franco, que para mí, dentro de todo, en ese rol que le dio Becachese de número 4, también había cumplido y fue de lo mejorcito, digo, Alan Franco, de Ecuador. Ahora, el resto de la defensa, principalmente Hincapié, porque lo desbordaron constantemente allí por ese sector. Caicedo, poco colaborativo en la marca. Es más, en el gol de Diallo queda en la imagen del propio Caicedo. Bueno, la verdad que me esperaba un poquito más de Ecuador en el tema defensivo, porque en lo ofensivo, con poco y nada, generó chances de gol claras, algún que otro pase interesante de Minda, llevó a por la derecha, pero bueno, yo creo que Ecuador dejó mucho, al menos bajo mi punto de vista, que desear en este inicio de la Copa del Mundo en el aspecto defensivo. Perdió Ecuador, la tiene complicada porque en la próxima fecha, bueno, va a tener que enfrentar a Túnez, deberá ganarle, deberá ir con todo allí para tratar de sumar la máxima cantidad de puntos posibles y luego definir frente a Suecia. Y Costa de Marfil, que mejor comienzo que este, imposible. Las figuras, ya los dije, Diallo y Diomandé sin ninguna duda. Te voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios qué te pareció este partido. Es un análisis mucho más cortito este, porque vuelvo a decir, tácticamente no pasó mucho. Pero principalmente y destaco la verticalidad y las grandes ocasiones que tuvieron ambos equipos, ambas selecciones en este partido del Mundial. Y así vamos a seguir hablando y comentando todas las selecciones de Conmebol. No lo hice con Paraguay por algunos problemitas de tiempo que tuve, tampoco lo había hecho con México en el debut, pero voy a ir hablando de todas las selecciones Conmebol a lo largo de esta Copa del Mundo 2026. Si te gustó este video, no te olvides de apretar el botoncito de like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el fútbol, y en este caso el Mundial, nos llame. Gracias por ver, gente. Chau, chau.